Imagina que estás en el agua. Es de noche. El océano Pacífico se extiende en todas direcciones, sin tierra a la vista, sin barcas, sin salvavidas. Hace unas horas ibas a bordo del USS Indianapolis, uno de los buques de guerra más importantes de la flota estadounidense. Un barco que acababa de completar una misión secreta que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora el barco no existe. Se hundió en 12 minutos. 12 minutos. Ni tiempo para lanzar una señal de socorro. Ni tiempo para desplegar los botes salvavidas. Ni tiempo para entender qué estaba pasando. Eres uno de los 900 hombres que consiguieron saltar al agua antes de que todo desapareciera bajo las olas. Estás vivo. Por ahora. Pero el Pacífico no está vacío. Nunca lo está. Y lo que tiene Aleta lleva millones de años perfeccionando una sola cosa: detectar debilidad en el agua y actuar. Lo más perturbador no es lo que pasó en ese océano. Es que nadie lo sabía. Durante días, nadie en el mundo sabía que 900 hombres estaban muriendo ahí fuera. El ejército más poderoso de la Tierra había perdido a casi 1000 soldados, y ni siquiera se había dado cuenta. Si este vídeo te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a reconstruir esos 4 días, minuto a minuto, testimonio a testimonio. Vamos a entender qué pasó realmente en aquellas aguas, porque los tiburones actuaron como lo hicieron y porque esta historia estuvo a punto de desaparecer para siempre. No vas a poder dejar de escuchar. Para entender lo que ocurrió en esas aguas, primero tienes que entender que era el USS Indianapolis y porque su hundimiento fue mucho más que una tragedia militar. Corría julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba en su recta final, pero nadie lo sabía todavía. En el Pacífico, las fuerzas estadounidenses llevaban meses avanzando isla a isla hacia Japón, pagando cada metro con sangre. Los planes para la invasión del territorio japonés contemplaban bajas de hasta 1 millón de soldados aliados. Era una cifra que los generales pronunciaban en voz baja, casi con vergüenza. Había demasiado en juego, y el tiempo se acababa. Pero había un proyecto en marcha que podía cambiarlo todo. Un proyecto tan secreto que ni los propios tripulantes del barco sabían que transportaban exactamente. La carga estaba sellada en contenedores especiales custodiados por personal que no pertenecía a la tripulación regular. Se les dijo que era material de importancia crítica para el esfuerzo de guerra. Y con eso tenían que conformarse. Lo que ninguno de ellos podía saber en ese momento es que estaban transportando los componentes de algo que cambiaría para siempre la definición misma de la palabra guerra. El uranio enriquecido y las piezas clave del mecanismo interno de Little Boy, la primera bomba atómica que se utilizaría en combate en la historia de la humanidad. Años después, varios supervivientes del Indianapolis hablaron de la extraña ironía de esa situación. Habían transportado el arma más destructiva jamás construida hasta ese momento. Y nadie los había considerado lo suficientemente importantes como para asegurarse de que llegaran a su destino. El USS Indianapolis había sido elegido para transportar las piezas clave de la primera bomba atómica operativa de la historia. La bomba que días después caería sobre Hiroshima y que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra moderna. El barco cruzó el Pacífico a toda velocidad. Entregó su carga en la isla de Tinian el 26 de julio de 1945 y partió hacia las Filipinas sin escolta. Sin escolta. Eso era relativamente habitual en aquella época para barcos de cierto tamaño y velocidad. Se consideraba que la capacidad de maniobra y la velocidad eran protección suficiente. El capitán Charles M. Cebay era un oficial experimentado, condecorado, con décadas de servicio a sus espaldas. No tenía motivos para sospechar que el viaje de vuelta sería diferente a cualquier otro. Pero en el fondo del océano, algo lo esperaba. El enero del 58 era un submarino japonés al mando del comandante Mochitsura Hashimoto, un veterano de la guerra submarina que había participado en algunas de las operaciones más complejas del Pacífico. Llevaba días patrullando esas aguas sin encontrar objetivos relevantes. La guerra estaba llegando a su fin y todos lo sabían, pero la orden era seguir patrullando hasta que llegara la instrucción de regresar. Y entonces, en la madrugada del 30 de julio, sus sensores captaron algo. Un blanco grande, moviéndose solo, sin protección. Hashimoto lanzó 2 torpedos. Los 2 impactaron. Lo que pasó a continuación ocurrió con una velocidad que la mayoría de los supervivientes describieron después como irreal, como si el tiempo se hubiera roto en 2. El primer torpedo golpeó la proa. El segundo alcanzó el centro del barco, donde estaban almacenadas las municiones y el combustible.
La explosión fue tan brutal que algunos marineros que dormían en sus literas fueron lanzados directamente al agua sin llegar a despertar del todo. Otros, en cubierta, simplemente desaparecieron en el instante de la detonación. El barco se partió en dos, y en 12 minutos desapareció bajo las olas. De los 1.196 hombres que iban a bordo, aproximadamente 300 murieron en el impacto inmediato o quedaron atrapados dentro del barco al hundirse. Los cerca de 900 restantes consiguieron salir al agua de alguna forma. Algunos con chalecos salvavidas, muchos sin ellos, algunos heridos, algunos en estado de shock tan profundo que no procesaban lo que estaba ocurriendo. 900 hombres en el Pacífico, de noche, sin barcas, sin señal de socorro recibida por nadie. Y aquí empieza la parte que resulta casi imposible de creer. Nadie fue a buscarlos. No en horas, no en un día, no en dos. Pasaron casi 4 días completos antes de que alguien en la Marina de los Estados Unidos se diera cuenta de que el USS Indianapolis no había llegado a su destino. ¿Cómo es posible algo así? La respuesta tiene que ver con un fallo burocrático que los historiadores todavía hoy estudian como ejemplo de lo que no debe hacerse nunca en una organización militar. El barco no había sido registrado correctamente en el sistema de seguimiento de llegadas. Su ruta de vuelta estaba clasificada como confidencial, lo que complicaba el rastreo estándar. Y en el caos de los últimos días de la guerra, con cientos de barcos moviéndose simultáneamente por el Pacífico, su ausencia no activó ninguna alarma automática. Nadie hizo las preguntas correctas. Y ese silencio mató a cientos de personas. La investigación posterior reveló algo que resulta difícil de procesar incluso con la distancia del tiempo. Al menos 3 oficiales diferentes recibieron o debieron recibir notificaciones relacionadas con el Indianapolis durante esos 4 días. Un comandante de base en las Filipinas supo que el barco no había llegado, pero asumió que había sido redirigido sin notificación, algo que ocurría con frecuencia en ese periodo de la guerra. Un oficial de operaciones recibió la información, pero no la procesó como una alerta. Y el sistema general de seguimiento de llegadas estaba tan sobrecargado y tan mal diseñado que ninguna ausencia individual activaba automáticamente una verificación. 900 hombres se podían perder en ese sistema. Y se perdieron. 900 hombres. 4 días, solos en el Pacífico, y los tiburones ya estaban ahí desde el principio. Hay algo que los expertos en comportamiento animal quieren que entiendas antes de seguir con esta historia. El tiburón oceánico de puntas blancas, la especie que protagonizó la mayor parte de los ataques en torno al USS Indianapolis, no es un depredador que ataca por agresividad ciega ni por un hambre que no puede controlar. Es un animal que lleva millones de años respondiendo señales muy concretas en su entorno. Señales que el proceso evolutivo ha codificado en cada fibra de su sistema nervioso. Sangre en el agua, movimientos irregulares, sonidos de baja frecuencia que se propagan a cientos de kilómetros bajo la superficie. El hundimiento de un barco de guerra genera todas esas señales al mismo tiempo y de forma amplificada al máximo. El Dr. Erich Ritter, especialista en comportamiento de tiburones que ha dedicado décadas al estudio de las interacciones entre tiburones y humanos, explica que los tiburones oceánicos de puntas blancas son especialmente sensibles a situaciones de perturbación masiva en el agua. No son oportunistas en el sentido negativo del término. Son exactamente lo que la evolución los ha diseñado para ser durante 70 millones de años. Y en la madrugada del 30 de julio de 1945, el Océano Pacífico les enviaba todas las señales posibles al mismo tiempo. Piénsalo desde la perspectiva del animal por un momento. Un barco de guerra que se hunde libera en el agua una cantidad masiva de combustible, aceite, residuos orgánicos y sangre humana de forma simultánea. Las explosiones generan ondas de presión de baja frecuencia que viajan cientos de kilómetros por el agua. Los casi 1000 hombres debatiéndose en la superficie producen un nivel de perturbación acústica que para un tiburón oceánico es una señal inequívoca de que algo grande y vulnerable está ocurriendo en esa zona. En condiciones normales, el tiburón oceánico de puntas blancas es un animal que puede pasar días sin comer. No es un depredador frenético ni impulsivo. Pero cuando todas las señales de su entorno apuntan en la misma dirección al mismo tiempo, la respuesta es instintiva, inmediata y completamente lógica desde el punto de vista evolutivo. Los primeros tiburones llegaron al área del hundimiento en cuestión de horas. Los primeros ataques comenzaron antes de que amaneciera. Los supervivientes que llevaban heridas abiertas fueron los primeros en ser localizados. El olfato de un tiburón oceánico puede detectar concentraciones de sangre de 1 parte por millón en el agua. Una herida pequeña, en el Pacífico abierto, es una señal que viaja kilómetros en cuestión de minutos.
Y esa noche había sangre por todas partes. Imagina por un momento lo que fue aquella primera noche para los hombres que estaban en el agua. Miguel llevaba 12 años en la marina. Era maquinista, un hombre acostumbrado al ruido de los motores y al olor del combustible. Cuando saltó al agua aquella noche, lo primero que pensó fue que tenía que alejarse del barco para no ser arrastrado cuando se hundiera. Nadó con todas sus fuerzas en la oscuridad. Y cuando se dio la vuelta para buscar alguna referencia, el Indianapolis ya no estaba. Solo había oscuridad. Y debajo de él, a una profundidad que no podía ver, el océano. Esa primera noche, los supervivientes se agruparon en racimos humanos como podían, agarrándose unos a otros para mantenerse a flote. Los que tenían chalecos salvavidas ayudaban a los que no los tenían. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, contar a los hombres, organizar lo que quedaba de su tripulación en medio de la oscuridad y el caos y el olor a combustible que flotaba sobre el agua. Y entonces alguien gritó. Y todos entendieron de inmediato lo que significaba ese grito. Los oficiales intentaban mantener a los hombres en calma. Ordenaban que nadie se moviera de forma brusca, que nadie chapoteara, que nadie gritara más de lo necesario, porque habían aprendido en las primeras horas que el movimiento llamaba la atención, que el ruido llamaba la atención, que cualquier señal adicional en el agua era una invitación. Pero mantener la calma en el agua, de noche, rodeado de tiburones, después de ver desaparecer a un compañero a tu lado, eso exige un tipo de disciplina que va mucho más allá del entrenamiento militar. Exige algo que solo unos pocos hombres son capaces de sostener durante horas, y casi ninguno durante 4 días seguidos. Los testimonios de los supervivientes del USS Indianapolis son uno de los documentos más estremecedores que ha producido la historia naval del siglo XX. Edgar Herrell, uno de los marines que sobrevivió a los 4 días en el agua, describió décadas después lo que fue aquella primera mañana con una precisión que no ha perdido un gramo de intensidad con el tiempo. Dijo que los tiburones llegaron al amanecer del primer día, cuando la luz empezaba a iluminar la superficie del agua desde abajo y los cuerpos de los hombres se recortaban contra ese fondo iluminado como siluetas perfectamente visibles desde abajo. Y dijo que lo más aterrador no era verlos. Era sentirlos rozar las piernas desde abajo, en esa fracción de segundo antes de que todo pasara. Ese contacto suave, casi delicado. Y luego nada. Lowell Cox, otro superviviente, contó que los hombres aprendieron rápidamente que moverse en grupo compacto era la única protección que tenían. Que los tiburones merodeaban en los bordes del grupo, pero raramente atacaban cuando había mucha densidad de personas juntas. Que quien se separaba del grupo, por la razón que fuera, tenía muchas posibilidades de no volver. Pero mantenerse en grupo en mar abierto durante 4 días tiene un coste físico y mental que resulta casi imposible de imaginar si no lo has vivido. El sol de día quemaba con una intensidad que los hombres describirían después como una presencia casi física, como algo que te aplastaba desde arriba. El frío de noche era el otro extremo, ese frío húmedo y penetrante del Pacífico que te entra hasta los huesos en pocas horas. Sin agua dulce, sin comida, los chalecos salvavidas del modelo que llevaban absorbían agua con el tiempo y perdían flotabilidad progresivamente. Los hombres empezaban a hundirse lentamente sin darse cuenta, centímetro a centímetro, hora a hora. ¿Y la sed? La sed era diferente a cualquier otra sed. El doctor Harold Schechter, historiador especializado en la tragedia del Indianapolis, ha documentado que varios hombres comenzaron a beber agua del mar a partir del segundo día, cuando la desesperación superaba al razonamiento. El agua salada no hidrata. Un oficial de operaciones recibió la información, pero no la procesó como una alerta. Y el sistema general de seguimiento de llegadas estaba tan sobrecargado y tan mal diseñado que ninguna ausencia individual activaba automáticamente una verificación. 900 hombres se podían perder en ese sistema. Y se perdieron. 900 hombres. 4 días. Solos en el Pacífico. Y los tiburones ya estaban ahí desde el principio. Hay algo que los expertos en comportamiento animal quieren que entiendas antes de seguir con esta historia. El tiburón oceánico de puntas blancas, la especie que protagonizó la mayor parte de los ataques en torno al USS Indianapolis, no es un depredador que ataca por agresividad ciega ni por un hambre que no puede controlar. Es un animal que lleva millones de años respondiendo señales muy concretas en su entorno. Señales que el proceso evolutivo ha codificado en cada fibra de su sistema nervioso. Sangre en el agua. Movimientos irregulares. Sonidos de baja frecuencia que se propagan a cientos de kilómetros bajo la superficie. El hundimiento de un barco de guerra genera todas esas señales al mismo tiempo y de forma amplificada al máximo.
El doctor Erich Ritter, especialista en comportamiento de tiburones que ha dedicado décadas al estudio de las interacciones entre tiburones y humanos, explica que los tiburones oceánicos de puntas blancas son especialmente sensibles a situaciones de perturbación masiva en el agua. No son oportunistas en el sentido negativo del término. Son exactamente lo que la evolución los ha diseñado para ser durante 70 millones de años. Y en la madrugada del 30 de julio de 1945, el Océano Pacífico les enviaba todas las señales posibles al mismo tiempo. Piénsalo desde la perspectiva del animal por un momento. Un barco de guerra que se hunde libera en el agua una cantidad masiva de combustible, aceite, residuos orgánicos y sangre humana de forma simultánea. Las explosiones generan ondas de presión de baja frecuencia que viajan cientos de kilómetros por el agua. Los casi 1000 hombres debatiéndose en la superficie producen un nivel de perturbación acústica que para un tiburón oceánico es una señal inequívoca de que algo grande y vulnerable está ocurriendo en esa zona. En condiciones normales, el tiburón oceánico de puntas blancas es un animal que puede pasar días sin comer. No es un depredador frenético ni impulsivo. Pero cuando todas las señales de su entorno apuntan en la misma dirección al mismo tiempo, la respuesta es instintiva, inmediata y completamente lógica desde el punto de vista evolutivo. Los primeros tiburones llegaron al área del hundimiento en cuestión de horas. Los primeros ataques comenzaron antes de que amaneciera. Los supervivientes que llevaban heridas abiertas fueron los primeros en ser localizados. El olfato de un tiburón oceánico puede detectar concentraciones de sangre de 1 parte por millón en el agua. Una herida pequeña, en el Pacífico abierto, es una señal que viaja kilómetros en cuestión de minutos. Y esa noche, había sangre por todas partes. Imagina por un momento lo que fue aquella primera noche para los hombres que estaban en el agua. Miguel llevaba 12 años en la marina. Era maquinista, un hombre acostumbrado al ruido de los motores y al olor del combustible. Cuando saltó al agua aquella noche, lo primero que pensó fue que tenía que alejarse del barco para no ser arrastrado cuando se hundiera. Nadó con todas sus fuerzas en la oscuridad. Y cuando se dio la vuelta para buscar alguna referencia, el Indianapolis ya no estaba. Solo había oscuridad. Y debajo de él, a una profundidad que no podía ver, el océano. Esa primera noche, los supervivientes se agruparon en racimos humanos como podían, agarrándose unos a otros para mantenerse a flote. Los que tenían chalecos salvavidas ayudaban a los que no los tenían. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, contar a los hombres, organizar lo que quedaba de su tripulación en medio de la oscuridad y el caos y el olor a combustible que flotaba sobre el agua. Y entonces alguien gritó. Y todos entendieron de inmediato lo que significaba ese grito. Los oficiales intentaban mantener a los hombres en calma. Ordenaban que nadie se moviera de forma brusca, que nadie chapoteara, que nadie gritara más de lo necesario, porque habían aprendido en las primeras horas que el movimiento llamaba la atención, que el ruido llamaba la atención, que cualquier señal adicional en el agua era una invitación. Pero mantener la calma en el agua, de noche, rodeado de tiburones, después de ver desaparecer a un compañero a tu lado, eso exige un tipo de disciplina que va mucho más allá del entrenamiento militar. Exige algo que solo unos pocos hombres son capaces de sostener durante horas, y casi ninguno durante 4 días seguidos. Los testimonios de los supervivientes del USS Indianapolis son uno de los documentos más estremecedores que ha producido la historia naval del siglo XX. Edgar Herrell, uno de los marines que sobrevivió a los 4 días en el agua, describió décadas después lo que fue aquella primera mañana con una precisión que no ha perdido un gramo de intensidad con el tiempo. Dijo que los tiburones llegaron al amanecer del primer día, cuando la luz empezaba a iluminar la superficie del agua desde abajo y los cuerpos de los hombres se recortaban contra ese fondo iluminado como siluetas perfectamente visibles desde abajo. Y dijo que lo más aterrador no era verlos. Era sentirlos rozar las piernas desde abajo, en esa fracción de segundo antes de que todo pasara. Ese contacto suave, casi delicado. Y luego nada. Lowell Cox, otro superviviente, contó que los hombres aprendieron rápidamente que moverse en grupo compacto era la única protección que tenían. Que los tiburones merodeaban en los bordes del grupo, pero raramente atacaban cuando había mucha densidad de personas juntas. Que quien se separaba del grupo, por la razón que fuera, tenía muchas posibilidades de no volver. Pero mantenerse en grupo en mar abierto durante 4 días tiene un coste físico y mental que resulta casi imposible de imaginar si no lo has vivido. El sol de día quemaba con una intensidad que los hombres describirían después como una presencia casi física, como algo que te aplastaba desde arriba. El frío de noche era el otro extremo, ese frío húmedo y penetrante del Pacífico que te entra hasta los huesos en pocas horas. Sin agua dulce,
Sin comida, los chalecos salvavidas del modelo que llevaban absorbían agua con el tiempo y perdían flotabilidad progresivamente. Los hombres empezaban a hundirse lentamente sin darse cuenta, centímetro a centímetro, hora a hora. ¿Y la sed? La sed era diferente a cualquier otra sed. El doctor Harold Schechter, historiador especializado en la tragedia del Indianapolis, ha documentado que varios hombres comenzaron a beber agua del mar a partir del segundo día, cuando la desesperación superaba al razonamiento. El agua salada no hidrata. En una guerra en la que decenas de barcos se hundieron bajo circunstancias similares o peores, y ningún otro capitán enfrentó consecuencias legales comparables. Lo que resulta especialmente llamativo, y especialmente injusto, es lo que ocurrió durante ese juicio. El comandante Hashimoto, el oficial japonés que había hundido el barco, fue llamado a declarar como testigo de la defensa en un tribunal norteamericano apenas meses después del final de la guerra, y testificó bajo juramento que las maniobras evasivas de McVeigh no habrían cambiado nada, que el enero del 58 tenía una posición, un ángulo y una velocidad de ataque que hacían el impacto prácticamente inevitable independientemente de lo que hubiera hecho el capitán del barco objetivo. El enemigo que había hundido el barco testificó en defensa del capitán que estaba siendo juzgado. Y aún así, McVeigh fue condenado. El historiador Dan Kurtzman, que dedicó años a investigar el caso y escribió uno de los documentos más completos sobre esta tragedia, argumentó con solidez que McVeigh fue convertido en chivo expiatorio de un fallo sistémico que afectaba a decenas de oficiales superiores, funcionarios de la Marina y responsables de los sistemas de rastreo y comunicación que habían fallado durante 4 días seguidos. Que alguien tenía que pagar el precio político y mediático de que 900 hombres hubieran estado muriéndose en el Pacífico sin que nadie fuera a buscarlos. Y ese alguien tenía que ser visible. Tenía que tener un nombre y un rango. Tenía que ser reconocible. Ese alguien fue McVeigh. Los verdaderos fallos del sistema nunca fueron juzgados. Los protocolos rotos nunca fueron reformados de forma pública. Los responsables de los errores burocráticos que costaron cientos de vidas nunca comparecieron ante ningún tribunal. Solo McVeigh. Y durante los años siguientes, el capitán recibió cartas de odio de forma regular. Muchas de ellas de familiares de los fallecidos que necesitaban culpar a alguien con nombre y apellido. Algunas de esas cartas eran escritas por niños en edad escolar que habían estudiado el caso como parte del currículo sobre la Segunda Guerra Mundial y que escribían desde esa crueldad inocente que a veces tienen los niños cuando no entienden el peso de las palabras. McVeigh respondió a todas las cartas. Todas. Hasta que un día ya no pudo más. En 1968, 23 años después del hundimiento, Charles McVeigh se quitó la vida en el jardín de su casa en Connecticut. Sostenía en la mano una figurita metálica de un marinero. Durante décadas, la historia del USS Indianapolis fue conocida entre los historiadores navales y los veteranos de la guerra, pero para el gran público en general, permanecía en las sombras. Era una de esas historias que los libros de texto mencionaban en media página, si es que la mencionaban. Hasta 1975. Ese año, un director llamado Steven Spielberg estrenó una película sobre un tiburón que aterrorizaba a un pueblo costero de Nueva Inglaterra. Una película que cambió para siempre la forma en que los seres humanos modernos perciben a estos animales, que disparó el miedo irracional al tiburón hasta cotas que nunca habían existido en la historia, y que tuvo consecuencias reales y medibles en las poblaciones de tiburones en todo el mundo durante las décadas siguientes. Y en una escena que muchos consideran una de las más poderosas de la historia del cine sonoro, uno de los personajes principales, el veterano marino Quint, describía en voz baja y con los ojos perdidos en la distancia lo que había vivido como superviviente del USS Indianapolis. La escena no estaba en la novela original de Peter Benchley. Fue añadida al guión durante el rodaje por el guionista John Milius, y fue desarrollada e improvisada casi en su totalidad por el actor Robert Shaw, que había estudiado en profundidad los testimonios reales de los supervivientes durante semanas antes de rodarse esa noche. Shaw trabajó con el director de la película para construir ese monólogo desde dentro hacia afuera, desde los detalles concretos y físicos que los supervivientes recordaban hacia la emoción que esos detalles generaban. El resultado fue algo que el público no esperaba en medio de una película de entretenimiento sobre un tiburón gigante, y catapultó la historia del Indianapolis al conocimiento popular de una forma que ningún libro de historia, ningún artículo académico, ningún documental había conseguido hasta entonces. De repente, millones de personas en todo el mundo querían saber qué había pasado realmente. Querían saber si era cierto. Querían saber cuántos habían muerto. Querían saber por qué nunca habían oído hablar de esto. Los supervivientes,
que llevaban 30 años guardando silencio porque era lo que se esperaba de ellos, porque era lo que hacían los hombres de su generación, empezaron a recibir llamadas, cartas, invitaciones a contar su historia. Y muchos de ellos, por primera vez, encontraron las palabras. Hunter Scott tenía 11 años cuando vio esa escena en televisión en su casa de Carolina del Norte. Se quedó tan impactado que decidió hacer un trabajo escolar sobre el tema. Y mientras investigaba, descubrió que el capitán McVeigh había sido condenado de forma que a él, con 11 años y sin filtros, le parecía profundamente injusta. Años después, ya adolescente, Hunter Scott testificó ante el Congreso de los Estados Unidos para pedir la rehabilitación oficial del capitán McVeigh. Un chico de secundaria frente a los senadores y representantes de la nación más poderosa del mundo, argumentando con calma y con datos porque era necesario corregir una injusticia que llevaba décadas sin repararse. En el año 2000, el Congreso aprobó una resolución declarando que McVeigh había actuado con competencia profesional durante toda la tragedia y que su condena no había estado justificada. Su nombre fue oficialmente exonerado. 55 años después del hundimiento. 32 años después de su muerte. Hay algo que esta historia te dice sobre los tiburones que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha su nombre. El tiburón oceánico de puntas blancas, protagonista de la mayor parte de los ataques en torno al Indianapolis, es hoy una especie en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han caído más de un 95% en las últimas décadas según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La pesca industrial de arrastre, el comercio de aletas para la sopa de aleta de tiburón, y la destrucción sistemática de su hábitat han diezmado a un animal que lleva más de 70 millones de años en los océanos de este planeta. 70 millones de años. Sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico que acabó con los dinosaurios. Sobrevivió a cambios climáticos que transformaron completamente la composición química de los océanos. Sobrevivió a 5 extinciones masivas documentadas en la historia geológica de la Tierra. Y en menos de un siglo de pesca industrial intensiva, ha quedado al borde de la desaparición. Los investigadores del campo de la biología marina calculan que cada año se matan entre 70 y 100 millones de tiburones en todo el mundo. La mayoría de ellos no en ataques deliberados, sino como capturas incidentales en redes destinadas a otras especies, o en la pesca dirigida a sus aletas. El proceso es simple y brutal. Se captura el tiburón, se le cortan las aletas y se devuelve el cuerpo al océano, todavía vivo, para que se hunda. Un animal que lleva 70 millones de años en los océanos, que ha sobrevivido a todo lo que este planeta le ha lanzado, y que está siendo exterminado en un par de generaciones humanas. Cristina Zenato, una de las investigadoras de vida marina más reconocidas del mundo, que lleva más de 30 años trabajando con tiburones en las Bahamas y que ha dedicado parte de su carrera a cambiar la narrativa pública sobre estos animales, dice algo que vale la pena escuchar con atención. Dice que el mayor daño que le hemos hecho a los tiburones no ha sido físico, sino narrativo. Que durante décadas hemos construido alrededor de ellos una mitología del terror que ha justificado su exterminio sistemático ante la opinión pública. Y que esa mitología nació, en gran parte, de tragedias como la del Indianapolis. No porque los ataques no fueran reales. Lo fueron, pero porque la forma en que se contaron después, la forma en que se amplificaron y se convirtieron en el núcleo de la historia, desplazó todo lo demás. Desplazó la guerra. Desplazó la burocracia que mató a más gente que los tiburones. Desplazó la injusticia que destruyó a un hombre honesto, y puso en el centro de la historia a un animal que simplemente estaba haciendo lo que ha hecho durante 70 millones de años. Necesitamos un culpable que podamos ver. Eso es algo muy humano, algo muy antiguo, algo que tiene sus raíces en los mismos mecanismos de supervivencia que nos permitieron llegar hasta aquí como especie. Un culpable con forma reconocible, con colmillos, con una aleta que corta la superficie del agua y activa algo muy primitivo en la parte más antigua de nuestro cerebro. Es mucho más difícil tenerle miedo a un formulario burocrático que nadie rellenó correctamente. Es mucho más difícil tenerle miedo a las decisiones de alto mando que priorizaron la operatividad sobre la seguridad de los tripulantes. Es mucho más difícil tenerle miedo a los sistemas que fallaron, a los protocolos que no existían, a las jerarquías que se protegieron a sí mismas y sacrificaron al más visible para que el resto pudiera seguir funcionando. Pero esos son los monstruos que realmente deberían mantenerte despierto por las noches. Los tiburones no tienen agenda. No tienen ego institucional que proteger. No tienen nada que demostrar ni nada que ocultar.
Los sistemas que fallan a las personas que dependen de ellos, esos sí tienen todo eso. Y lo demuestran cada vez que necesitan un chivo expiatorio. Volvamos por un momento a esos 316 hombres que subieron a los barcos de rescate el 2 y el 3 de agosto de 1945. Llevaban 4 días en el agua. Estaban deshidratados hasta un punto que los médicos del rescate describirían después en sus informes como el más extremo que habían encontrado en toda su carrera clínica. Quemados por el sol hasta la herida. Muchos con infecciones ya desarrolladas en las heridas abiertas. Todos con un agotamiento físico y mental que los hacía parecer 10 años más viejos que cuando habían saltado al agua. Y la mayoría de ellos nunca habló de aquello durante décadas. Eso era lo que hacían los hombres de su generación. Volvían, seguían adelante, encontraban trabajo, se casaban, tenían hijos, construían una vida aparentemente normal. Y callaban, porque el silencio era lo que se esperaba de ellos. Porque hablar se percibía como debilidad. Porque en el mundo de la posguerra, sobrevivir ya era suficiente mérito y nadie necesitaba los detalles. Y porque, en muchos casos, los supervivientes del Indianapolis volvieron a casa con algo adicional que otros veteranos no cargaban. Volvieron con la conciencia de que el sistema que se suponía que debía protegerlos los había abandonado. De que no habían sido rescatados gracias a ningún plan, ninguna operación, ninguna búsqueda coordinada. Habían sido rescatados por puro azar, por un piloto que miró por su ventanilla en el momento exacto. Eso es muy difícil de integrar en la narrativa del héroe que regresa. Eso es muy difícil de contar en una cena de Navidad o en una reunión de veteranos. Así que la mayoría no lo contó. Pero el silencio tiene un coste. Giles McCoy, uno de los marines más jóvenes del barco, volvió a casa con 20 años. Se estableció en Missouri, se casó, tuvo hijos, trabajó durante 40 años en el mismo trabajo, y no le contó a nadie de su familia lo que había vivido en el Pacífico hasta que tuvo más de 70 años. Cuando finalmente lo hizo, en una entrevista que quedó grabada para el Archivo Histórico Naval de los Estados Unidos, dijo algo que resulta muy difícil olvidar. Dijo que lo más duro no había sido el agua, no había sido el frío de las noches, no había sido el calor insoportable del día, no habían sido los tiburones. Lo más duro había sido volver y que nadie pudiera entender lo que había pasado ahí fuera. Esa brecha entre lo que alguien ha vivido y lo que los demás pueden imaginar desde la comodidad de lo que nunca han experimentado es uno de los espacios más solitarios que existen en la experiencia humana. Y los supervivientes del Indianapolis lo habitaron durante décadas. En silencio. Hoy, el USS Indianapolis descansa a casi 5.500 metros de profundidad en el fondo del Pacífico, en las coordenadas que durante décadas nadie pudo localizar con exactitud. Fue encontrado en 2017 por una expedición privada liderada por Paul Allen, el cofundador de Microsoft, que había dedicado parte de los últimos años de su vida y recursos considerables de su fortuna personal a resolver uno de los misterios navales más conocidos del siglo XX. El equipo empleó tecnología de sonar de última generación para escanear sistemáticamente el fondo del océano en la zona donde los registros históricos indicaban que debería estar el barco. Cuando la silueta del Indianapolis apareció en las pantallas de los monitores, cubierta de sedimento pero reconocible en sus formas principales, uno de los técnicos de la expedición describió el momento como encontrar un libro que alguien había lanzado al océano 70 años atrás y que había estado esperando, en la oscuridad absoluta del fondo marino, a que alguien lo encontrara. El barco está intacto en muchas de sus secciones. La proa separada del cuerpo principal por la violencia del hundimiento. Las superestructuras reconocibles bajo una capa de vida marina que ha ido colonizando metal durante décadas. Y en su interior, todavía, los restos de los hombres que no pudieron salir aquella noche. Es oficialmente un cementerio naval, protegido por la legislación estadounidense e internacional. Nadie puede tocar nada. Nadie puede llevarse nada. Es el lugar de descanso permanente de casi 300 personas. Y en sus coordenadas exactas, el Pacífico sigue siendo el mismo océano de siempre. Silencioso, inmenso, completamente indiferente a las historias humanas que guarda en su interior. Esta historia tiene muchas lecturas posibles, y todas ellas son válidas. Puedes leerla como una historia bélica sobre el coste humano de la guerra y las decisiones que se toman en nombre de la victoria. Como una historia de supervivencia extrema que pone a prueba los límites del cuerpo y la mente humanos. Como una historia de injusticia institucional que sacrificó a un hombre honesto para proteger un sistema defectuoso. Como una historia sobre comportamiento animal y los mitos que construimos alrededor de criaturas que no elegimos entender.
Pero hay una lectura que me parece la más honesta de todas. Es una historia sobre lo que les ocurre a las personas cuando los sistemas que deberían protegerlas fallan de forma sistemática. Cuando nadie hace la pregunta correcta en el momento correcto. Cuando la burocracia crece hasta ser más grande que las personas que debería servir. Cuando resulta más conveniente, más limpio, más políticamente eficiente culpar al más visible que examinar con honestidad las estructuras profundas que fallaron. El capitán McVeigh no hundió ese barco. Un submarino japonés lo hundió, en el contexto de una guerra que los Estados Unidos habían elegido librar en el Pacífico con las reglas y los riesgos que esa guerra implicaba. Los tiburones no eligieron estar en esas aguas esa noche. Respondieron a un entorno que el ser humano había convertido en un campo de batalla lleno de señales que cualquier predador oceánico habría interpretado de la misma manera. Y sin embargo, durante décadas, McVeigh fue el culpable oficial y los tiburones fueron los monstruos de la historia. La verdad es siempre más incómoda y más compleja que eso. Siempre. Los 316 supervivientes del USS Indianapolis envejecieron cada uno a su manera. Fueron muriendo uno a uno a lo largo de las décadas siguientes. Algunos encontraron la forma de hablar de lo que habían vivido. Otros se llevaron gran parte de ello a la tumba. El último superviviente conocido, Arthur Leigh, falleció en 2021 con 97 años. Antes de morir, Leigh participó en varias ceremonias conmemorativas en los últimos años de su vida y dio entrevistas a medios de todo el mundo que querían escuchar su historia de primera mano. En una de las últimas entrevistas, el periodista que le preguntaba quiso ir al centro de la cuestión y le preguntó qué recordaba con más claridad aquellos 4 días en el agua. Leigh no habló de los tiburones. Habló del sol del segundo día, de cómo quemaba de una forma que no se parece a ninguna otra quemadura, de cómo los hombres que tenían el rostro girado hacia arriba para respirar sentían ese sol en los párpados como una presión constante, como si alguien les estuviera empujando los ojos hacia adentro con los pulgares. Y luego habló de la noche del tercer día. Dijo que el cielo estaba completamente despejado, que no había luna, y que las estrellas del Pacífico en esa zona y en esa época del año son tan brillantes, tan numerosas, tan densas en el firmamento, que parecen completamente irreales vistas desde debajo, desde el agua, con el cuerpo agotado y la mente ya en los bordes de algo que no tenía nombre. Y dijo que en ese momento, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar del agotamiento y la sed y el frío y el miedo constante, tuvo un pensamiento muy claro y muy extraño. Pensó que nunca había visto nada tan hermoso en toda su vida. Eso también forma parte de esta historia. La capacidad humana de encontrar belleza en el peor momento posible, de seguir mirando hacia arriba incluso cuando el fondo del océano tira hacia abajo, de retener un instante de asombro genuino en medio de algo que no tiene ningún nombre reconfortante. Eso es lo que nos hace humanos. Y es lo que ningún sistema burocrático, ningún submarino, ningún depredador oceánico puede quitarnos del todo. «880 hombres no volvieron a casa después del 30 de julio de 1945. Algunos murieron en segundos, sin saber qué había pasado. Otros lucharon durante 4 días con una determinación que resulta difícil de nombrar con palabras que no suenen huecas. Y todos ellos, los que murieron y los que sobrevivieron, forman parte de una historia que durante demasiado tiempo fue contada de forma incompleta, sesgada, reducida a su parte más espectacular y menos incómoda. El mayor ataque de tiburones de la historia no lo provocó la naturaleza, lo provocó la guerra, lo agravó la burocracia, lo perpetuó la necesidad humana de tener un culpable con colmillos y sin voz para defenderse, y lo fue redimiendo, muy lentamente, la memoria de quienes se negaron a que esos hombres fueran olvidados. Un niño de 11 años que hizo un trabajo escolar y terminó testificando ante el Congreso. Un actor que estudió testimonios reales durante semanas hasta que las palabras de los supervivientes se convirtieron en las suyas propias. Un explorador que dedicó su fortuna y los últimos años de su vida a encontrar un barco en el fondo del océano para que tuviera coordenadas exactas, para que fuera un lugar real y no solo una cifra en un informe. Un superviviente de 97 años que seguía respondiendo preguntas con paciencia y con la claridad de alguien que ha tenido décadas para ordenar lo que vivió. Todos ellos eligieron recordar. Eligieron hacer el esfuerzo de mantener viva una historia que resultaba incómoda, que señalaba fallos que nadie quería examinar, que pedía cuentas por injusticias que era más sencillo enterrar. Y esa elección, repetida una y otra vez durante décadas por personas que no se conocían entre sí y que llegaron a esta historia desde lugares completamente diferentes, es la razón por la que hoy puedes escuchar todo esto.
La memoria no es automática. La memoria es una decisión que alguien toma, todos los días, de volver a contar algo que el olvido preferiría silenciar. Hoy tú también formas parte de esa cadena. Si este video te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo. Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.